¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo a Jesús. Y vamos a continuar con nuestro estudio Vida y Enseñanzas del Apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 31, que lleva como título La justicia es por fe. Gloria a Dios. Primero que nada, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Por diversos motivos y ocupaciones no había tenido la oportunidad de continuar con los estudios. Agradezco tu paciencia, tu comprensión, y recordarte que todo esto es con el objetivo de que si tú no entiendes algo de la escritura, pues estos videos te puedan ayudar a que el Señor te revele cuál es su voluntad en tu vida. Espero que me apoyes suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones y compartiendo los videos para que la palabra y el mensaje llegue a todas aquellas personas que lo necesiten. Gloria al Señor. Vamos a iniciar con el estudio y dice así en el nombre de Jesús. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, y esto lo confirman la misma ley y los profetas, por medio de la fe en Jesucristo. Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Bendito sea el Señor. En el estudio pasado analizábamos el tema de que no hay justo ni aun uno. Y aquí en esta porción nos dice que todos hemos pecado y estamos lejos de la gloriosa presencia de Dios. Unos de alguna manera, algunos de otra manera, pero todos, hasta el más recatado que te encuentres en la calle, hasta el más santo que tú consideres, todos hemos pecado, todos pecamos y seguiremos pecando. ¿Sabes por qué? Porque estamos en este cuerpo que es corruptible, en este cuerpo que más adelante vamos a analizar en la carta a los Gálatas, cuáles son las obras de la carne. Y recordemos que nosotros somos compuestos por el cuerpo corruptible, que tiene los deseos pecaminosos, el espíritu, que es el soplo de vida, y el alma, que es nuestra conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, y la que al final de los tiempos va a ser juzgada según sus obras. Entonces, pues aquí el Señor pues nos dice que la justificación vino por medio del Señor Jesús. El otro día llevábamos a una hermana a su casa y en el camino decía: hermano, que es justo. Justo es alguien que ya fue justificado por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Nosotros por eso ya estamos justificados. Nuestras faltas ya fueron justificadas, fueron perdonadas. Gloria a Dios. Lo único que necesitamos es aceptar ese sacrificio. Vamos a continuar con la lectura. Dice el versículo 24. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Ok, en la porción pasada leí varios versículos y hasta detenerme y hacer la pausa, pero ahorita que solo leo me detengo porque aquí dice algo bien importante: gratuitamente. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Tristemente hay mucho lobo rapaz disfrazado de oveja, disfrazado de pastor,
disfrazado de líder espiritual, que por lo general le llaman la doctrina de la prosperidad. En otros videos yo ya he advertido que si alguien donde tú vas te habla de que Dios te quiere hacer rico, que Dios te quiere dar casas, camionetas, pues sinceramente no es el evangelio que Cristo vino a predicar. No estamos en contra de nada de eso. Dios te puede prosperar en su infinita misericordia por algún proyecto en especial que tenga para tu vida. Lo que no es lo correcto es venderle a toda la gente que Dios murió en la cruz para que tengamos lujos, casas, camionetas, etc. ¿Por qué? Porque recordemos que Él en su palabra dice: atesoren cosas para el reino espiritual, no atesoren cosas donde se echan a perder prácticamente, que es todo lo material. Un carro lo ves ahorita en la agencia, impecable, pero con el paso de los años se va a ir a la basura. Una casa se va a deteriorar con el paso de los años. La ropa, los zapatos, cualquier cosa material que puedas ver, que puedas tocar con el paso de los años, unos más, otros menos, pero todo tiene un final. Y los tesoros que son para el reino de los cielos son eternos. Esos no tienen final. Y esos son los que Dios quiere que nosotros atesoremos. A su nombre sea la gloria. Continuamos. Dice el 25. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Como ya lo había comentado, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús, y que nosotros creamos principalmente en ese sacrificio, porque Él ya hizo lo que le tocaba, que era dejar su gloria, hacerse hombre, padecer y sufrir en nuestro lugar y morir en una cruz por nosotros y resucitar al tercer día. ¿Qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca creer, tener fe que realmente todo lo que hizo el Señor fue por amor a nosotros y que en ese sacrificio alcanzamos su salvación. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Aleluya. Continúa diciendo. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Él. Nuevamente este versículo nos enseña, nos recalca, nos confirma que es por medio de la fe en el sacrificio en Cristo Jesús que nosotros somos justos. No somos justos por nuestras obras, no somos justos por lo que hayamos hecho, somos justos porque hemos creído en Él. No hay más, no hay otra razón. No podemos hacerlo por nuestros méritos. Somos justos porque Él nos hace justos al creer que Él murió en una cruz por nosotros y con su sangre preciosa nos ha lavado de todo pecado. A Él sea la gloria y la honra. Continuamos. ¿Dónde, pues, queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Gloria a Dios. Nuevamente este versículo pues nos dice dónde queda el orgullo del hombre. ¿Por qué?
porque nadie en aquel día va a poder llegar y pararse delante de Dios, delante de su trono en ese juicio, y decirle, pues mira Señor, tú me tienes que salvar y me tienes que dejar entrar en tu reino, porque en vida yo hice mucha misericordia, hice mucha caridad, doné dinero para los pobres y de comer al que no tiene. Nadie puede justificarse por sus propias obras, porque entonces ¿cuál sería el sentido de que Jesús hubiera venido a morir en una cruz por nosotros si cada quien se pudiera salvar haciendo buenas obras? Ese es el punto. Entonces nuevamente el versículo nos recalca que somos justificados por haber creído en el Señor y no por haber cumplido la ley ni sus mandamientos, sino por haber creído. Gloria a Dios. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones. Pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Dos cosas bien importantes aquí. La primera, nuevamente en este versículo, el Señor nos dice que pues no hay más que un Dios, no hay más dioses, solo es un Dios. Y eso es muy importante que a todos nos quede claro para evitar desviar nuestra fe. Solo hay un Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, pues no hay más que un Dios. El Dios que hace justos a los que tienen fe, como ya lo hemos dicho, a los que creemos, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. En aquel tiempo, cuando muchos judíos empezaron a creer en el Evangelio y en el Señor Jesucristo como Mesías y Salvador, aceptaron el Evangelio, pero querían complementarlo con la ley. Querían como que hacer una mezcla del nuevo pacto con el antiguo pacto. Entonces, ¿qué decían de los que no eran israelitas? Bueno, sí creemos que Dios también a ellos los puede salvar, pero se tienen que circuncidar. Y entonces ahí desde esos tiempos empezaron los famosos judaizantes, que no son otra cosa que cristianos que quieren adoptar las obras de la ley. El mismo Jesús dijo, ¿quién por más que se esfuerce añadirá un codo a su estatura? O sea, Jesús no dijo, voy a morir en la cruz y aparte tienen que guardar la ley. Voy a morir en la cruz y aparte se tienen que circuncidar. Voy a morir en la cruz y tienen que guardar las fiestas, tienen que celebrar Shabbat. No. Cuando Jesús murió en la cruz dijo, consumado es. No había que hacer algo más. Todas las fiestas, toda la ley era sombra, y lo vamos a ver en Colosenses más adelante. Pero ahí dice que toda la ley, todas las fiestas, todos los rituales eran solamente sombra de lo que habría de venir. ¿Qué es lo que habría de venir? Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Ya vino Jesús, todo eso queda. Y si lo quieres celebrar, celébralo, gloria a Dios. Pero no juzgues a los que no lo celebramos ni los condenes, porque no es guardando la ley lo que nos va a salvar, sino la fe en el Señor Jesús. Gloria a Dios. Termina diciendo, entonces, con la fe, ¿le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Más bien afirmamos el valor
de la ley. Este versículo pudiera ser confuso o pudiera ser enredado. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no. Hasta ahí alguien pudiera decir, oye, entonces pues si estás diciendo que la ley no tiene validez, que ahora solamente con que yo crea en Jesús no me veo obligado a guardar la ley, entonces aquí ya se contradice, porque está diciendo que con la fe le quitamos valor a la ley, y luego nos dice claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley, como dando a entender que la ley y la fe valen lo mismo, pero no es así. Entendiendo el sentido de este versículo, con ayuda del Espíritu Santo, esto se interpreta de la siguiente manera. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley. ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué valor tiene la ley? Enseñarnos que por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar la salvación. Así de sencillo. Ese es el valor que tiene la ley, y por eso el Señor le dio la ley al pueblo de Israel, para demostrarnos que por medio de esas obras no podíamos alcanzar su gracia, salvación y misericordia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, uno de los tantos puntos es que si fallabas en uno de los mandamientos, que eran alrededor de 613, ya habías fallado en todos. Con uno que fallaras, ya habías fallado en todos. Entonces era complicadísimo. De hecho, hay un versículo cuando algunos quieren judaizar a los gentiles o no judíos, y les dicen en Hechos 15, ¿cómo quieren ponerles la carga a los gentiles de cosas que ni nosotros ni nuestros padres pudimos hacer? Reconociendo que ni ellos mismos como judíos, israelitas, podían cumplir con toda la ley al pie de la letra. Y número 2, había muchos creyentes que se afanaban tanto en cuidar los temas de la ley que fueron perdiendo su espiritualidad y empezaron a volverse religiosos. Ese es un tema muy aparte que vamos a ver más adelante con la ayuda de Dios, pero es muy peligroso volverse religioso y dejar de ser espiritual. Fijarse más en las apariencias, en las costumbres, en la metodología, en la apariencia de afuera. Son muchas cosas con las cuales pues corres el riesgo de caer en la religiosidad, y eso fue también parte de los que fueron entre comillas celosos de la ley. Entonces pues prácticamente esta porción nos enseña que con el simple hecho de creerle al Señor, que Él siendo Dios se hizo hombre y padeció en una cruz y murió por nosotros, Él ya nos lavó, nos santificó y nos justificó, y que no es por obras, para que nadie se gloríe ni llegue orgulloso a pararse el cuello delante de Dios, sino con un corazón humilde y reconociendo que sin Él nada podemos hacer, que sin Él nada somos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que te haya quedado un poquito más claro la diferencia entre la gracia y la fe y la ley que existió antes, y que si conoces a alguien que tenga dudas sobre este tema, que necesite escuchar un mensaje como este, se lo puedas compartir. Deseo que Dios te bendiga, y con la ayuda de Dios nos vemos en el siguiente video. Gloria a Dios.